Muy bien, así que buenas noches. Damos por inicio, perdón, a nuestra segunda clase virtual de Liv Salguero. Hemos retomado la pantalla para poder llegar a todo El Salvador, porque esta noche también tenemos, no solo aquí en San Salvador, sino que tenemos amigos allá en San Miguel que están queriendo aprender más de vinos, y también nos hemos ido a Panamá, está conectado, y también Florida de Estados Unidos, ¿verdad? Así que también aprovecho para agradecer a Distribuidora Ceballos, que es el vinito que estoy tomando esta noche. Después les cuento cuál es, y para ponerlos en sintonía y puedan también conversar en el chat, les cuento que entre los vinos que todos tienen esta noche, muchos tenemos vinos californianos, todos 100% Pinot Noir. Unos tenemos California, otros tienen Oregon. También hay alguien que tiene vinos argentinos, también hay vino chileno, ¿verdad? Así que bienvenida a todos los comentarios de sus vinos en el chat para que entre todos se ayuden. Y si, no sé si se puede mandar foto en el chat del vinito, ¿verdad? O en las cámaras ahí al final los podemos mostrar para que todos sepamos cuáles. Así que dando inicio, es muy importante la pronunciación de esta variedad de uva. Como vimos, se escribe Pinot Noir, pero como es una palabra, son dos palabras francesas, eh, vamos a pronunciarlo de esta manera, tal cual como se los he escrito en pantalla. Pinot Noir. Así que espero que estén haciendo la práctica ahorita ahí en casa, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Ya nunca más vayan a pronunciar Pinot Noir, sino que vamos a pronunciar Pinot Noir, ¿verdad? Son dos palabras francesas, porque de ahí tiene su origen, y significa Pinot, de pino, tal cual, porque aunque todos los racimos de las variedades de uva parezcan un cono de pino, esta variedad es la que tomó el nombre, ¿verdad? Entonces le pusieron pino porque el racimo, como ven en pantalla, tiene esta forma como los conos de pino, y noir en francés significa negro, ¿verdad? Significa entonces Pinot Noir, cono de pino negro, lo que nos lleva a decir que es una variedad tinta. Porque en inglés lo podemos conocer cuando escuchamos algún artículo, algún podcast en inglés sobre vinos. Ellos se refieren a veces como a las red grapes, que serían las uvas rojas, como la que vamos a hablar ahora, le llaman black grapes, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra negro, pero más bien también es por la pigmentación. Porque para ponerlos en sintonía todos en niveles del tema del vino, cuando hacemos un vino tinto y la uva es roja, es una uva negra como la del Pinot Noir, vamos a necesitar la cáscara a la hora de hacer el vino para que nos dé el color. Y entonces es la pigmentación lo que va a influir, la pigmentación que va en la piel, en la cáscara de la uva, ¿verdad? Así que eh, permítanme aquí admitiendo. Así es como tenemos el nombre de la palabra Pinot Noir, cono de pino negro. ¿Y qué más les puedo contar sobre su historia? Es una de las variedades más antiguas. Es mucho más antigua que el Cabernet Sauvignon, que por mucho el Cabernet Sauvignon siempre ha sido como lo tenemos en la boca, ¿verdad? Todo mundo, hoy ya menos, porque ya conocemos muchas más variedades de uva, pero por mucho siempre es como Cabernet Sauvignon, y mucha gente solo vive recomendando Cabernet Sauvignon, y eso nos hace pensar que puede ser la variedad más antigua, puede ser la más plantada, ¿verdad? Pero no es la más antigua. El Pinot Noir es una de las más antiguas, más que el Cabernet Sauvignon. Y como ven, se ha cultivado por más de 2000 años. O sea que cada Pinot Noir que estén tomando esta noche, estamos tomando un montón de años de historia, ¿verdad? Y por eso es que me sorprendió muchísimo a la hora de prepararles esta clase,
que no es así de sencillo el Pinot Noir, más cuando les muestre a continuación el perfil de esta uva. Como les conté, ¿verdad? Su nombre proviene de la forma del cono de pino y por las dos palabras francesas, porque su origen lo tiene en la región vinícola Borgoña, en Francia, ¿verdad? Y fue en esta zona donde se evidenció por primera vez un Pinot Noir en el siglo IV. Desde entonces que evidenciaron en la Borgoña el Pinot Noir, se dio como que se empezó a repartir la variedad por todas las regiones vinícolas, ¿verdad? Europa, en los países cercanos, como Sudáfrica, como Australia, Nueva Zelanda, hasta llegar a América, ¿verdad? Entonces hoy podemos decir que es el Pinot Noir, así como el Cabernet Sauvignon, es una uva, una variedad que vamos a encontrar en cualquier región vinícola. Algo muy importante sobre el Pinot Noir es que, como dato curioso adicional, es que es una variedad que tratan de cultivar porque es bien difícil de cultivar. Es un poco loco esto, ¿verdad? Es como ese afán de que como es bien difícil, más el productor, el enólogo busca más producir un buen Pinot Noir. Y por eso es que se han encontrado muchas zonas que son súper ideales para el Pinot Noir. Va a ser bien relevante el Pinot Noir en una zona. Como les digo, se da en cualquier parte, región vinícola, pero van a haber zonas bien específicas como su origen en la Borgoña que vale la pena, ¿verdad? Tener un Pinot Noir de esa zona. Y va a ser súper única, así como el resto de uvas, tiene su perfil único, su ADN único, sus características propias y a eso sí, versus el resto de uvas, del montón de uvas que existen, el Pinot Noir es una de las uvas más queridas por nosotros los wine lovers y creo que después de esta sesión vamos a darnos cuenta por qué la amamos realmente. ¿Verdad? Y aunque es una uva bastante compleja, ¿verdad? Y complicada, porque esta sí lleva las dos, vale la pena el esfuerzo. Muchos de los productores dicen que vale la pena el esfuerzo. Dos datos curiosos adicionales, el Pinot Noir es abuela del Sauvignon Blanc, de la uva blanca Sauvignon Blanc y es bisabuela del Cabernet Sauvignon. Por eso es que es mucho más antigua que el Cabernet Sauvignon. Ahí les dejo el dato curioso. Y cuando les ponía aquí, les enlistaba las características del Pinot Noir. Me pueden decir ahí, pueden ir diciendo en el chat, ¿quién se identifica con estas características? Imagínense que alguno de ustedes, o inclusive yo, que nos dijeran, ay, sos fino, sensible, delicado, sos una diva, sos súper sensual, sos un rompecorazones, complejo, pero también versátil. O sea, esto define completamente la Pinot Noir. ¿Y a qué me refiero con cada una de estas características? ¿Por qué decimos que la Pinot Noir es una variedad fina e incluso el vino en sí es fino? Porque físicamente la uva en sí, sus pieles, sus cáscaras, son las más delgadas, más finas que existen. Llámese quizás otra uva muy similar en esas características, es otra uva francesa que es el Gamay, con los que se hacen los vinos que vienen de la región de Beaujolais, siempre ahí abajo de la Borgoña. Son pieles bien delicadas, bien finas, pero el Pinot Noir es la que más fina lo tiene. Entonces, al tener una piel muy fina, la hace una variedad, una uva muy sensible. ¿Sensible a qué? Y aquí va mezclándose con la palabra, la característica diva, porque la Pinot Noir no le gusta el calor, odia el calor. Imagínense, o sea, por eso es que aquí no podemos hacer vinos en El Salvador. La Pinot Noir no se quisiera quedar para nada. Entonces, eso lo hace una diva, porque ella prefiere estos climas más fríos. En algunos casos se puede acoplar a estos climas un poco más moderados, pero siempre cerca de un cuerpo de agua. Entonces, cuando
tenemos una piel muy sensible y tal vez alguien conoce o alguien aquí en la clase pues tenga una piel muy sensible al sol, pues eso hace que se vuelva bien delicada, ¿verdad? Entonces, aquí va en sintonía lo que les decía, que para un productor, para el viticultor, hacer un Pinot Noir es un reto, ¿verdad? Es difícil de cultivar por eso mismo, porque sus pieles son muy delgadas y hay que tener un gran cuidado a la hora de que ésta está creciendo y mucho más cuidado a la hora que viene la época de la cosecha, ¿verdad? A la hora que lo vamos a cortar, porque si estas se llegan a romper y como estamos en la cosecha donde hay presencia de sol, esto se nos puede comenzar a fermentar la uva sin antes llegar a la bodega. Entonces, por eso es uno de los retos más grandes. Bien dice el dicho que quien hace Pinot Noir hace, o sea, ahí es donde el enólogo se pone, al viticultor y al enólogo se pone, ¿verdad? Como en un examen, porque si lo logran hacer bien es porque de verdad saben hacer vinos. Nuevamente, la siguiente característica es una diva, la Pinot Noir, ¿verdad? Yo les decía eso porque odia el calor, ¿verdad? Solo quiere climas fríos, le gustaría pasar solo en aire acondicionado, es sensual y esto más que en sí la uva, el vino que se elabora de Pinot Noir es sensual. Cada vinito que ustedes están tomando ahorita porque todos los de verdad los felicito, tienen un buen vino hoy en copa, ¿verdad? Es un vino sensual. Y pudiera agregar aquí una que no puse. Para mí, en boca, el Pinot Noir es sexy. Es decir, tiene una, cuando veamos más adelante las características específicas ya en sí del vino, es decir, que el Pinot Noir, ¿por qué sería un poco sensual y un poco sexy en nuestro paladar? Porque es un vino que es sedoso, es fácil en ese sentido de que no me voy a aturrar la cara. Es bien amigable y es sedoso con nuestras encías, con nuestras, ¿cómo se llama? Con su astringencia, ¿verdad? ¿Por qué le llaman la rompecorazones? Pues porque no es fácil trabajar con ella. Eso yo me imagino que es como que el productor, el viticultor, el enólogo, quiere hacer dating, ¿verdad? Con la Pinot Noir, pero esta es un poco yuca para trabajar con ella, para conquistarla. Entonces, eso es lo que les comentaba, que se vuelve un reto, pero ellos dicen, los viticultores, que ese reto vale la pena, ¿verdad? Que vale la pena el esfuerzo de que me rompe el corazón la Pinot Noir, pero cuando lo logran hacen un vino espectacular. Es complejo porque, dada estas características previas, ¿verdad? Que es muy sensible, que es difícil, que necesita un clima específico, por supuesto que cuando se cumple todo eso y tenemos ahí voy. Que cuando tenemos todo eso, que se logra, ¿verdad? Que sea unísono y tengamos una uva de muy buena calidad, eso me conlleva a hacer un vino complejo. ¿Y qué es un vino complejo? No es alguien o no es un vino que no voy a entender. Para mí, en lo personal, un vino complejo es el que me va a presentar muchas capas cada vez que me lo estoy tomando en una copa. No sé si se han dado cuenta que a veces hay vinos que son el mismo durante toda la estadía que está en la copa, mientras lo estoy disfrutando. Ese es un vino sencillo, un vino que da su carta de presentación a la primera y así se queda todo el rato en la copa. Pero un buen Pinot Noir va a ser complejo, el que me va a sorprender de inicio a fin, el que va a evolucionar desde que lo descorcho y lo sirvo y ese primer sorbo va a ser completamente diferente hasta el último que yo haga, ¿verdad? Sobre todo todos los Pinot Noirs que han sido elaborados con la más altos estándares, ¿verdad? Y con mucho cuidado, con mucho cariño. Y por último, para mí el Pinot Noir es súper versátil. Muchos en el mundo del vino decimos versátil para un vino cuando va bien con muchísimas comidas. Sí, aplica con muchísimas comidas la palabra de versátil. El Pinot Noir, como les recomendé, ¿verdad? Va bien con
proteínas con barbecue, va con pizzas, va bien con quesos, con charcutería, incluso con postres de chocolate amargo. Pero para mí, esta es otra nota personal, el Pinot Noir es versátil para cualquier ocasión. Como cumple las características previas que hablamos, creo que el Pinot Noir como versátil nos va bien para estos momentos de consumo donde no me quiero complicar la vida y no quiero cocinar. El Pinot Noir voy regresando de la oficina y me quiero relajar, tiene esa sutileza, ¿verdad? Para yo relajarme sin tener un vino tan intenso. Es versátil porque es un vino tinto que así como me lo puedo tomar en mi casa o en un asado, ¿verdad? Mientras estoy asando la carne para bajarme el calorcito, es un vino que también puedo llevar a la playa. ¿Quién ha dicho que los vinos tintos no se pueden llevar a la playa siempre y cuando lleve la variedad correcta? ¿Verdad? Entonces el Pinot Noir es una de estas uvas que yo fácilmente puedo llevar al lago, a la playa y también me puedo mover a la montaña con un Pinot Noir porque puedo buscar un Pinot Noir un poquito más robusto, que no sea tan ligero y que me dé calorcito mientras estoy en un clima bastante frío. Entonces, en lo personal, la versatilidad de este vino aplica para comidas y para ocasiones de consumo. Y yo le agregaría una tercera que es súper versátil con las personas. Y eso ustedes me lo van a decir al final con los que estén disfrutando en esta noche algún vinito en compañía para ver si de verdad fue un vino, una variedad versátil entre todos. ¿Okay? Pronto ya me voy a detener a leer los comentarios. Entonces, siguiendo un poco con esto que les conté de las características del Pinot Noir, esa delicadeza que tiene en su piel, en su cáscara, nos lleva a varios desafíos, ¿verdad? Como les decía, es una de las más demandantes para los viticultores y enólogos y por eso es que tiene bastantes desafíos a la hora de elaborar el vino. Tomando esto en cuenta, entre más desafíos tiene la uva, mayor el precio va a ser, ¿verdad? Porque se van a tomar en cuenta tiempos, conocimientos, ¿verdad? La virtud de la paciencia, por supuesto, y algunas correcciones que se deban de hacer, depende del clima, ¿verdad? Y todo eso va sumando un poquito el precio, pero al final se tiene un producto de calidad. Entonces, como decía, el primer desafío para el viticultor es que la uva tiene piel delgada. Como primer característica del vino, cuando cuando una uva tinta tiene piel delgada, me va a llevar a elaborar un vino tinto de poco color y a eso es lo que le llamamos de cuerpo ligero. Y aquí es donde invito a que sostengan, sé que están degustando su vino, pero deténganse un poco a ver, ¿verdad? Su Pinot Noir, si tienen un fondo blanco, pueden ponerlo abajo de su copa, inclinando 45 grados, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta que no siempre va a ser un Pinot Noir de color tan profundo. Tenemos cierta ligereza en color y eso es lo que llamamos que es un vino tinto de poco color y por ende nos lleva a decir que es de poco cuerpo, porque ahorita que yo lo voy a tomar, porque no se vale que solo ustedes estén tomando, es un vino que no tiene un volumen tan grande como lo tiene un Cabernet Sauvignon. Y lo otro es que por tener piel delgada va a tener menos cantidad de taninos. Taninos. ¿Qué son los taninos? Los taninos van en las pieles de las uvas, ya sea una uva blanca o una uva roja. Y como les dije al principio, cuando elaboramos un vino tinto, ocupamos la piel, ¿verdad? A la hora de la fermentación alcohólica porque necesitamos que ese jugo se tiñe con la pigmentación que lleva la cáscara. Entonces, como ocupé la cáscara para dar el color,
Le pasé taninos, ¿verdad? Al vino. ¿Y qué es esto de taninos? Vuelvan a tomar ahorita un poquito de vino para las que nunca o los que nunca habíamos escuchado esta palabra, que cuando sentimos esta astringencia que no es tan alta, porque son pocos los taninos, la resequedad lo pudiéramos describir también. Se siente reseco el vino en mis encías, pero no es tan reseco como recordar alguna vez que he tomado un Malbec o un Cabernet Sauvignon, ¿verdad? El que tenga todas estas características suaves, ¿verdad? En color, en cuerpo y en taninos no lo hace menos ni mejor. Es simplemente el estilo de un Pinot Noir. Ahora bien, cuando todas estas variables se dan en menor cantidad, lo que va a subir, y es que vuelvo aquí, es bien chido esta tarea, esta clase, vuelvan a hacer un sorbo de su Pinot Noir, lo que sube es la acidez. Un Pinot Noir puede tener poco color, poco cuerpo, pocos taninos, poca astringencia, pero la acidez es un poquito más alta. Versus cuando yo me tomo un Cabernet Sauvignon o cuando me tomo un Malbec, la acidez casi no se percibe, pero existe. Porque en esos dos uvas que menciono, es la astringencia la principal. ¿Y a qué me refiero en acidez? La acidez ustedes la están sintiendo ahorita a los lados de la boca, es decir, adentro en los cachetes, ustedes perciben qué es acidez. Si fuera un vino blanco, la acidez sería el limón. Pero como estamos tomando un vino tinto, la acidez que estamos percibiendo es de estas frutas rojas un poco ácidas, ¿verdad? A eso me refiero con la acidez en el Pinot Noir. Así que, ¿cuál sería el desafío por tener una piel delgada? Que están más propensas, tienen un mayor riesgo a que se enfermen en el viñedo. Sobre todo esas enfermedades que están asociadas con la humedad. Si hay humedad, van a nacer hongos. Y eso es malísimo, ¿verdad? Porque nos va a arruinar completamente la uva. ¿Y cómo se da este problema de la humedad? Por, digamos, esta foto que les puse ahí, es un viñedo en Sonoma, de California, y ven al fondo que tiene neblina. La mayoría de los Pinot Noir están ubicados en estos climas bastante frescos y sobre todo cerca de un cuerpo de agua como un océano, ¿verdad? Y que por cuando empieza a bajar a entrar la noche, empieza a bajar más la temperatura, ¿verdad? Y tenemos la influencia de la neblina. Entonces, estos climas un poquito más fríos hacen que se den estos brotes de enfermedades y por eso es que tiene que tener, perdón, mejor control el viticultor sobre el Pinot Noir para que no se dañe. El otro desafío por tener una piel delgada es que es bastante difícil extraerle color, porque aunque tengamos muchas bayas ahí en el racimo, o por mucho tiempo que se deje macerar, ¿verdad? Como una bolsita de té en la agua caliente para que cambie de color el té, lo mismo hacen con el vino tinto. Y uno dice, no, lo voy a dejar más tiempo para que agarre color. No es cuestión de tiempo, es que como no se tiene mucha pigmentación en la piel, es bien difícil obtener un color. El que yo deseo es bien difícil acercarlo, ¿verdad? Entonces eso conlleva mucha paciencia, ¿verdad? Y mucha conocimiento también de cómo llegar a obtener el color que se desee. Pero siempre en un Pinot Noir vamos a obtener un color pálido. Podemos encontrar Pinot Noir súper jóvenes, de esos que son súper más frescos como los que tenemos ahorita en la noche, que el color va a ser súper palidito, ¿verdad? Eso lo convierte en un desafío, ¿verdad? ¿Cómo va a ir modificando su color cuando en el método, en la elaboración, se incluyan otros pasos como el envejecimiento en barrica, como vamos a ver en un ratito? El envejecimiento en barrica, el que el vino se tenga contacto con la barrica de madera, pues hace también que incremente un poquito el color. Otro dato sobre los desafíos es la brotación temprana. ¿A qué quiero decir eso? Es como
escuchamos de la uva tempranillo, ¿vea? Se llama tempranillo esta uva española porque madura temprano. Y el Pinot Noir es similar al tempranillo, tiene una brotación temprana, es decir, que en la primavera, cuando los brotes empiezan a florecer, brota más temprano comparada a las restos de uvas, ¿verdad? Entonces, el desafío, ¿cuál es el del productor? Que podemos correr riesgo de sufrir las heladas. Así como no le gusta el calor a la Pinot Noir porque se puede quemar, el extremo del frío, ¿verdad? Una helada la puede dañar también, la puede quemar. Entonces se tiene que tener un gran cuidado en esas brotaciones tempranas para que la piel no se dañe y por supuesto no tengamos uva fermentándose antes de tiempo, ¿verdad? O que simplemente ya no las podamos usar. Otra característica, ¿verdad? Y que eso lo vamos a ver más adelante porque es un dato súper cool, es que la Pinot Noir a través del tiempo se han dado cuenta que esta puede mutar. Sí, es súper sensible a la mutación. Es decir, que hay uvas que han nacido gracias al Pinot Noir y más adelante se las voy a contar. Por lo tanto, para ir cerrando esto, lo de la piel delgada, los desafíos que conlleva por el clima frío, ¿verdad? Esto nos hace que hoy con los cambios climáticos, ¿verdad? Que tenemos calores muy intensos, incluso en estas zonas que son bien, bien frías, se tienen climas que ya no están siendo tan fríos, ¿verdad? Entonces, hoy en día, el Pinot Noir es la variedad que en estilo de vino es el que más va a reflejar todos estos cambios climáticos. El Pinot Noir nunca va a ser igual cosecha tras cosecha. Si el vino que me estoy tomando ahorita para la clase es un 2022, créanme que el 2023 va a ser bien diferente. O si consigo un 2021 cosecha anterior, también va a ser bastante diferente, ¿verdad? Entonces, eh, por ser bien sensible, se va a ver bastante afectada en cada cosecha y no nos va a hacer un vino igual. O sea, ya por default, los vinos no son iguales todos los años, sobre todo en estas grandes marcas, bodegas que respetan a la uva y que no quieren tanta intervención, ¿verdad? Para que se dé cabal la característica del año, ¿verdad? De esa uva. Entonces el Pinot Noir es la que más nos va a contar sobre cada año en el viñedo. ¿Cómo son las características del vino que estamos tomando? Tal cual como está ahí la fotito de elementos que me parece súper completo. Lo primero en un Pinot Noir, tanto en nariz como en paladar, es pura presencia de frutos rojos. O sea que en la próxima, si se les ha olvidado algo de esta clase mientras le quieran dar ahí alguna clasecita a alguien, primer dato en la nariz y en el paladar son los frutos rojos. ¿Qué frutos rojos? Hablamos un poco de fresas, ¿verdad? Hablamos de cerezas, de arándanos, de la frambuesa específicamente, mucho más especial. También en un Pinot Noir predominan mucho las especies y depende de la zona que vengan, pueden ser especies un poquito más secas y si es una zona calurosa, pues podemos esperar especies de cocina, ¿verdad? Un poquito más dulces. Me gusta mucho este perfil aromático como la jamaica o lo que conocemos también como hibiscus, ¿verdad? Ese aroma es muy particular en el Pinot Noir. También las flores como las rosas, como la violeta, son válidos encontrarlos en diferentes Pinot Noirs. Depende de la zona, sobre todo en climas un poquito más fríos. Eh, Otros aromas que son un poquito como, decís en serio, pero sí, sí existen en el Pinot Noir. Por ejemplo, los que han estado en algún bosque, esos aromas a hojas, ¿verdad? Estar en medio de pinos, de árboles, el aroma de una hoja de té, ¿verdad? El té negro también es una característica en algunos Pinot Noirs. Y si hablamos de especies un poquito más complejas, el clavo de olor,
¿verdad? Es una de ellas. Ahora bien, si el Pinot Noir ha sido envejecido en barrica de madera, que sí se puede, ¿verdad? Me va a cambiar totalmente estos perfiles primarios que yo les acabo de mencionar. El perfil primario, las características primarias son todas aquellas de flores y de frutas y algunas especies que ya son naturales, que ya van propias de en su ADN. Pero cuando el Pinot Noir pasa envejecido en barrica de madera, estas características frutales y florales pasan a un segundo plano, ¿verdad? Y nacen otros aromas, por ejemplo, la nota terrosa, y esto sobre todo en vinos Pinot Noir que vienen de la Borgoña o de Oregon en Estados Unidos. La nota a champiñón, la vainilla, que es un aroma o un sabor que me lo impacta la madera. Por supuesto, en algunos puede ir la nota a cuero o la nota a ahumado. Es válida también esa característica, pero sobre todo lo que yo les decía de tener un Pinot Noir recién hecho con un color pálido, ¿verdad? Con poco color, cuando es envejecido en barrica, el color incrementa, entonces yo puedo tener un Pinot Noir un poquito más profundo, un poquito más oscuro, y también el volumen del cuerpo del vino va a incrementar, de pasar a ser un vino de pura agüita en algunos casos, ¿verdad? Que lo tomo y lo tomo bien fácil. Los Pinot Noirs que han sido envejecidos en barrica tenemos un mayor peso en boca. Una última desventaja, ¿verdad? O desafío, que cuando se combinan todas, cuando logran controlar más bien todos estos desafíos, el viticultor, ¿qué va a hacer? Un Pinot Noir excepcional, un Pinot Noir de alta calidad, un Pinot Noir riquísimo, un Pinot Noir complejo. ¿Y a qué me lleva eso? A un alto precio. Entonces, no me vayan a echar la culpa que si de ahora en adelante quedan enamorados de Pinot Noirs más complejos, ya les doy el aviso que eso conlleva a que paguemos un poquito más por esos vinos. Sin embargo, siempre les he dicho que el precio no es un factor para determinar si me gusta o no el vino, pero cuando tengan ganas de un Pinot Noir de muy buenísima calidad, pues ahí sí nos vamos a ver un poquito forzados a invertir un poquito más en dinero, pero también es válido si quiero tomarme un Pinot Noir relajado, ¿verdad? Que no sea complejo, son válidos esos Pinot Noirs más ligeros, que son de bajo precio, pero para eso también hay excepciones. Puedo tener un vino Pinot Noir sencillo y que su uva sea de alta calidad y por eso sea un poquito más caro, ¿verdad? Ahí les dejo ese dato. Esta es la parte interesante, una de las partes más interesantes que quería llegar del Pinot Noir. Y es que cuando hablamos de uva, a veces me han preguntado, bueno, ¿y cómo se reproduce la uva? Y lo que a veces nos dice la viticultura, vea, más bien la agricultura, es que sembró una semilla y empiezan a hacer la planta, ¿verdad? Como todos en chiquitos en el colegio nos dieron el proyecto del frijolito. Bueno, así sucede la primera Pinot Noir o la primera Chardonnay o el primer Cabernet Sauvignon. Pero para reproducirse, las variedades de uva tienen clones. Entonces, cuando yo quiero propagar una variedad de uva en un viñedo, no voy a plantar miles de semillas de Pinot Noir, ¿verdad? O sea que le voy a sacar las semillitas a cada uva y plantarlas, sino que lo que yo busco a la hora de propagar una misma uva, en este caso el Pinot Noir, me quiero asegurar que tenga la misma variedad. Y para eso, en inglés se llama este proceso el cutting, ¿verdad? Que es lo que vamos a usar son esquejes, como la imagen que ustedes ven del lado izquierdo. Nace la vid y lo que yo voy a querer es cortar un extremo del Pinot Noir existente y luego la planto para que ésta crezca nuevamente. ¿Cuál es el problema, digamos? No es, o sea, problema no negativo, porque es interesante, es que es una variedad de uva genéticamente inestable. Esto no es malo, como les digo, sino que dentro de esta variedad van a haber muchas variaciones
y eso es lo que llaman ellos clones, porque quieren que siga siendo, perdón, la misma Pinot Noir. Hay más de 2000 clones de Pinot Noir, o sea, imagínense todas las botellas que todos estamos degustando en este momento. Tendríamos que pedir a la bodega que nos cuenten realmente qué tipo de clon ocuparon para hacer, o clones, porque pueden ser un mix de clones de Pinot Noir para hacer una botella de Pinot Noir, ¿verdad? Entonces eso es lo más interesante de este vino. Y es un dato también mucho más interesante cuando se compara con otras variedades de uva. El Cabernet Sauvignon solo tiene 20 clones y el Pinot Noir, les dije, 2000 clones. Entonces, durante su etapa de propagación, el Pinot Noir va a cambiar un montón. ¿Y en qué va a cambiar? Bueno, primero cambia el rendimiento. ¿Cuántas uvas van a nacer? ¿Cuántos racimos van a nacer por planta? Y ojo, y esto que les quede bien grabado para cada vez que vayan a visitar un viñedo, ¿verdad? O vayan a una tienda especializada y quieran adquirir un vino wow. Un factor de calidad en rendimiento es entre menos racimos tenga la planta, mejor calidad va a ser el vino, porque entre menos fruta esté colgando en la planta, los únicos racimos que están ahí colgados van a estar súper concentrados y entonces eso conlleva a ser un vino de alta calidad. Por supuesto, nuevamente, eso conlleva a un mayor precio. Lo otro en que cambia durante su propagación la Pinot Noir es que resiste a enfermedades. Se pueden desarrollar, ¿verdad? Resistencia alguna, no a todas las enfermedades que se dan en el viñedo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les contaba de la humedad, si esta presencia de hongos es muy constante en ese viñedo, porque probablemente no hay mucho control o no lo saben controlar, probablemente los clones que han nacido, ¿verdad? En ese viñedo puedan salir que sean resistentes, ¿verdad? A esa enfermedad. Lo negativo es que si se tienen poca cantidad de variaciones, puede ser bastante susceptible a una enfermedad en especial. O siempre va a haber excepciones a la regla, ¿ok? O sea, sale bien y no sale bien para otras, ¿verdad? Por lo tanto, es que hay que mezclar, nos recomiendan acá, en un viñedo. Saber identificar, por ejemplo, esa foto que ven ustedes ahí en pantalla, la de la derecha, que tiene número 23, la número 777, la 115, la 5, la 114, esos son clones. Entonces se recomienda que en el viñedo pues lleguen a mezclar, ¿verdad? Para que entre sí un poquito más de mezclas, pues sean un poquito más de resistentes. Entonces, eso es una de las cosas que más me ha llamado y lo que quería compartir en el Pinot Noir. Vea, una de las cosas es esto, lo de los clones. Y es que, y para ir cerrando este tema de los clones, hay un poco de historia. Los clones empezaron a establecer, si podríamos decir, en los años 20, en 1920. Esto de propagar clones, como les decía, es un proceso lento, es costoso porque son estudios, se tienen que hacer en estos nurseries, ¿verdad? Donde están haciendo los análisis de los diferentes clones para ver qué es el ideal que se anda buscando. Muchos años de observación y por supuesto de ahí la propagación. Se dice que la primera selección oficial del primer clon de Pinot Noir comenzó en los años 50 en Francia. Ahí en esos años, o sea, si ahorita nosotros consideramos que Francia tiene un clima frío, en los años 50 era muchísimo más frío. Entonces, para esos años, con ese clima bastante frío, la uva alcanzaba una acidez espectacular, ¿verdad? Porque no maduraba mucho por ese clima. Y luego fueron viendo que tenían que darle estabilidad y por supuesto llegar a alcanzar esa fuerza que le dan los taninos, siempre suaves pero no tan fuertes. Para 1980 y 1990, además de controlar
la acidez y los taninos, empezaron también en esta preselección la intensidad aromática. Por eso es que hoy en día en ese perfil que yo les acabo de contar anteriormente, pues podemos incluir en los aromas flores como las violetas, ¿verdad? Y las rosas. Luego, el clon oficial de un Pinot Noir ya salió enumerada en 1971 y comenzaron desde la 111 hasta la 115. Por ejemplo, ahí en pantalla les presento el clon 114 y el clon 115 de esta previa selección, y esos dos clones son muchos de los que se siguen usando hoy en día, desde los años 70, ¿verdad? Dentro de tanta selección que han hecho, ¿verdad? Y siguieron trabajando, hay selecciones de los números 600, de los números 700, números 800, ¿verdad? Ellos fueron como capturando a este clon número tal es el mejor y es el que me aporta, por ejemplo, perfume y estructura, que es lo que aporta la 114 y la 115. Pero si hablamos de la 777, que también la podemos ver ahí en pantalla, es un clon de Pinot Noir que me aporta fineza y también fuerza al mismo tiempo. Luego, dentro de la selección de las 800, 828, me le da balance, y la 943 me le da una concentración y aromas atípicos. Todo esto se hizo en la ciudad de Dijon, ¿verdad? En Borgoña, que es donde tiene origen la Pinot Noir, como hablábamos. Y luego, para finalizar en este tema de los clones, Estados Unidos no se quedó atrás porque también hizo sus estudios. ¿Y quién los hizo? La Universidad Davis de California, ¿verdad? UCD. Entonces, muchos de los clones que se conocen hoy, con los que se trabajan en los viñedos de Pinot Noir de California y de Oregon específicamente, sus nombres van a llevar, por ejemplo, UCD tal número, ¿verdad? Pero lo que hicieron los americanos fue lo siguiente: tenían que ir a Francia, porque ¿de dónde iban a agarrar el Pinot Noir? Y tenían que agarrar el Pinot Noir mero mero, ¿verdad? En la Borgoña. Entonces, así como los franceses hicieron sus clones de Dijon, los americanos hicieron sus clones del pueblo de Pomar. Ven esa última uva que está ahí en pantalla que dice Pomar número 5. Esa es una de las nomenclaturas, ¿verdad? De los nombres de los clones que ocupan los americanos, y como les digo, son los clones que muchos se usan hoy en California y en Oregon, y los clones Pomard de Pinot Noir aportan mucha más fruta intensa y especies. Es por eso que así podemos diferenciar Pinot Noirs de Francia versus Pinot Noirs de California, porque el Pinot Noir de California pues sentimos un poquitito más de fruta intensa, ¿verdad? Y el Pinot Noir de Francia, especialmente de la Borgoña, tenemos estas características un poquito más terrosas, un poquito más secas, no tanto de dulcitos, ¿verdad? Así que con esto cierro lo de los clones. Quiero ver si en el chat hay algo. ¡Hey, qué chivo! Están platicando. David me preguntaba por qué era más difícil cultivarlo. Creo que lo ahondé, ¿verdad? Es por su piel, porque como su piel es tan delicada, hay que tener un bastante cuidado, ya sea por el sol, más bien por el clima, ¿verdad? Por la mano del hombre o maquinaria si se ocupa, pesticidas, ¿verdad? Controlarlo de enfermedades. Entonces conlleva muchos, muchos costos. Así que, ¿cómo podemos saber de cuál clon es el vino que estamos tomando? Lastimosamente en la ficha técnica no lo dice, pero es lo que decía, súper interesante que el productor en su momento nos cuente, vea, qué clones usaron, qué clones tienen en sus viñedos. Vamos a ver si aquí nuestros amigos de DICEV, por ejemplo, con el Bogus Pinot Noir, les dejo la tarea. Si quieren preguntarles, ¿verdad? ¿Qué clon usan en sus viñedos? Y también pues vamos a averiguar qué clones usan los que están tomando Argentina, Trapiche y Chile, Morandé.
Así que también creo que tenemos California Beringer, pero nos podemos ir con eso genérico, ¿verdad? Que los que son vinos californianos, pues el clon va a ser el Pomar, no sabemos qué número, y que si son franceses o van a ser clon Dijon, ¿verdad? Así que por ahí lo dejamos. Muy bien. Hablemos sobre las mutaciones que les estaba contando, que era uno de los desafíos, ¿verdad? Sobre el Pinot Noir. Y es que a medida se va propagando, se dieron cuenta, ¿verdad? Que la uva Pinot Noir no, en algunos casos, no maduraba o no se propagaba uniformemente. Y así es como se dieron cuenta que nacieron estas cuatro uvas, porque Pinot Noir está ahí en medio. Es decir, de repente vieron que hay este racimo que supuestamente, vea, propagué como Pinot Noir. Cuando le hicieron la prueba de ADN, se dieron que era características de una Pinot Blanc. Lo mismo pasó para la Pinot Gris, para la Pinot Meunier, que es una de las uvas que se ocupa para hacer el champán en Francia, y la Fru Burgunder, que es la misma Pinot Noir, un clon, digamos, mutación más bien de un Pinot Noir, pero en Alemania, ¿ok? Entonces, por eso les decía que a través del Pinot Noir también se van creando nuevas variedades de uva, sí que tiene hermanitos, ¿verdad? Son familiares del Pinot Noir estas cuatro uvas que ven en pantalla. ¿Qué tipos de vino hace un Pinot Noir? Por eso es versátil también, no solo por las ocasiones de consumo, sino que también por los estilos de vino que hace. Un Pinot Noir puede hacer vino espumoso y por ahí yo sé que Camila y sus amigos están recibiendo la clase con un espumoso, ¿verdad? Ahí sí les puedes mandar foto en el chat para que vean cuál es, que es uno de mis favoritos, un 100% Pinot Noir. Pero cuando se habla de espumosos, ¿verdad? Dentro del champán, que es el que viene de Francia, el Pinot Noir es una de las uvas bases para hacer el champán. Como ven ese ejemplo de etiqueta que les puse en la pantalla, dice que lleva Pinot Noir y Pinot Meunier, ¿verdad? Pinot Noir siempre va a ser la base para hacer un champán y cualquier otro espumoso. Sin embargo, también podemos encontrar vinos espumosos que sean 100% de Pinot Noir. Y en esta ocasión, aquí no le dicen Pinot Noir perdón, Blanc de Pinot Noir porque lleva dos tipos de uvas negras. Pero si yo tuviera un vino espumoso solo hecho 100% de Pinot Noir, yo le puedo poner en la etiqueta Blanc de Pinot Noir, ¿verdad? Un blanco del tinto Pinot Noir. Y estos espumosos que llevan un gran porcentaje o el 100% de Pinot Noir van a tener un poquito más de cuerpo y de mayor estructura. Y probablemente en la mayoría de estos espumosos Pinot Noir no los van a hacer estilo demi-sec, no los van a hacer estilo dulce, sino que van a tratar de que se mantengan las características originales, ¿verdad? Del Pinot Noir y que sean estilo Brut o Extra Brut. Otro estilo, y esto es un dato súper nuevo para todos, es que aunque sabemos que de una uva tinta yo puedo hacer vinos blancos, es tendencia tener un Pinot Noir blanco. ¿Qué es lo que pasa acá? A la hora de elaborar un blanco de Pinot Noir es que no voy a ocupar las cáscaras de la uva, por ende voy a tener un color claro, ¿verdad? En algunos casos estuve leyendo que puede ser un Pinot Noir blanco de mucho color, amarillito, pero como ven este ejemplo que les pongo en pantalla de un vino de un vino de Oregon, es un bastante pálido, ¿verdad? Se cuenta también que hay algunas veces que cuando la Pinot Noir para hacer un tinto no ha llegado a los estándares que busca el productor, deciden hacerlo blanco, ¿verdad? No es porque que ya esté como de línea en el portafolio, ¿ok? Sino que es por
cualquier cosa. ¿Qué característica tiene un Pinot Noir blanco? Si se fijan, van a ser notas de un blanco, como manzana María, como el zumo de limón. En algunos casos, depende de la región, podemos tener esa nota dulce como de miel, ¿verdad? Aquí no van a ser notas de frutos rojos, sino que van a ser notas de frutos blancos. Va a ser un poquito, si ya en sí el tinto es más delicado, el vino blanco Pinot Noir mucho más delicado, más floral también. Probablemente vamos a tener más perfume en el vino, ¿verdad? Y podemos sacar otras frutas como la pera, como la naranja, incluso la nota a jengibre. También podemos hacer vinos rosados a base de Pinot Noir, que hoy en día, o sea, a partir de no sé cuántos años atrás, los vinos rosados han sido una tendencia. Por ahí Orlando levantó la mano. A ver, dime, Orlando. Tenemos una consulta. Dime, así aprovecho de tomar. Respecto de la anterior imagen que nos presentó. Si va a salir en el parcial. Correcto. En una cata ciega, el examen final, a ciega. Correcto. Ajá. Por lo que dijo anteriormente, el Pinot Noir busca mantener un sabor, no sé si decirle neutro o no dulce, pero por los elementos que tiene en pantalla, este blanco pareciera que sí es dulce. Entonces la pregunta es si ese en particular se mantiene como un Pinot Noir de sabor no dulce o sí es dulce. Pudieran tener las dos opciones, Orlando. En el mundo del vino siempre va a ser depende, porque si el productor lo está haciendo en una zona con un clima bastante caluroso, ¿verdad? Donde la uva, en este caso el Pinot Noir, tiende a madurar bastante, entonces va a tener muchos azúcares, puede que ya en el producto final el Pinot Noir sepa un poquito más dulcito y pueda salir esa nota a miel, ¿verdad? Pero si yo soy de los que tengo el viñedo en una zona más fría, mis sabores de un Pinot Noir blanco se van a tornar más florales o frutos cítricos, ¿verdad? Todo depende de donde tengo ubicado el Pinot Noir. ¿Les quedó claro? Sí, Sí. Pero Camila le quiere hacer otra pregunta, Liz. Sí. no es que aquí estamos cuatro, entonces todos estamos preguntando. Entre más frío el clima, es menos dulce. Correcto, ¿Cuál es la palabra? Está el vino dulce y el vino amargo, ¿no? No, con acidez o Ah, sí. seco. Ácido o seco. Seco versus dulce. Entonces, entre más al norte, más seco, y entre más al sur o más cálido, más dulce. Puede sí, podría ser, pero depende también dentro de esas zonas si está ubicado en la zona más fría o más cerca a lo caliente. No sé si me voy a entender. O sea, puede ser la regla general que entre más cerca al hemisferio, más frío va a ser, ¿verdad? Pero si me acerco más al Ecuador, más moderado va a ser o más caluroso va a ser el clima. Pero dentro de esa zona calurosa, próxima a ser calurosa, me ubico en una zona donde pegue bastante el frío, puedo hacer un Pinot Noir seco. Ok. Pero De entonces acuerdo. está el seco con el astringente, no, el seco con el dulce y el astringente con el, No, ¿qué dijo? todos No, los vinos tintos van a ser astringentes en menor o a mayor proporción. El ah, Pinot Noir, su astringencia va a ser leve. ajá, ok. Y el otro va a ser seco. Sí, va a ser seco. Ajá. Ok, gracias. Sí. Bien, entonces tenemos también los vinos rosados. Lo que va a pasar acá es como que estamos haciendo un vino tinto de Pinot Noir, pero vamos a dejar menos tiempo en contacto la cáscara. Y por eso es que hemos
logrado tener bellezas de Pinot Noir ahora en día de rosados con unos colores tan delicados, tan sutiles, ¿verdad? Y la botella que les pongo en pantalla, ese es un ejemplo de muchos que se pueden encontrar en El Salvador o en alrededor del mundo, ¿verdad? Pero un Pinot Noir rosado siempre va a ser delicado, siempre va a tener las características acerezas, ¿verdad? Lo floral se va a expandir muchísimo más en la nariz, ¿verdad? Pero en sí, en una palabra, serían vinos muy elegantes y son mucho más frescos. Entonces, para mí el vino rosado de Pinot Noir es este que yo siempre debería de tener un par de botellas en casa para cuando me quiero refrescar a media tarde, para el almuerzo, para un pre como aperitivo, ¿verdad? Porque está haciendo mucho calor, porque soy el encargado de cocinar y con eso con ese vinito yo me puedo refrescar, pero si ya lo incluyo en una comida, es mucho más versátil, o sea, el tinto Pinot Noir es versátil, el rosado mucho más, porque me acerca más específicamente a los pescados grasos como el salmón, el atún. Entonces, me permite mucho más mariscos, ¿verdad? Una langosta, que normalmente uno se inclinaría a pensar por un blanco, pero si no soy muy fan de la acidez, de ese tipo de acidez, me puedo ir con una acidez como el tinto. Y por supuesto, el cuarto estilo que por el que estamos esta noche reunidos y el que todos los wine lovers piensan a la hora que dicen Pinot Noir, pensamos en un vino tinto. Pero dentro de un vino tinto Pinot Noir existen diferentes estilos por muchos factores. Estos son algunos. El lugar de origen, como yo les decía, si tengo, por ejemplo, el Bogle Pinot Noir que viene de California, tiene su acidez, pero tiene su fruta. Si yo me lo comparo contra un Oregon de Estados Unidos, el Oregon Pinot Noir es mucho más terroso. Y si no se diga, si traigo un Pinot Noir de Borgoña, ese es mucho, pero champiñón en su máxima expresión. El clima, nuevamente, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Si el clima es frío, si es un clima moderado, va a ser mucho más la característica principal del Pinot Noir versus un clima con bastante calor. Los tipos de suelo, ¿verdad? Si son suelos minerales, eso le aporta muchísimo bien a un Pinot Noir porque lo hace un Pinot Noir muchísimo más fresco. Si depende de la selección de clones, que ahorita los vinitos que tenemos no sabemos cuáles son, pero si han usado los meros, ¿verdad? Que vengan de Dijon y sabemos que los de Dijon son más perfumados, vamos a tener un Pinot Noir perfumado. Si llegamos a saber que son los clones Pomard, ¿verdad? Que estudió Estados Unidos, vamos a tener un vino más frutal, un Pinot Noir más frutal y más intenso. Y lo otro, los métodos de fermentación. Fermentación alcohólica solo es una, la receta no cambia, sin embargo, ¿cómo lo hago? Me refiero a que si ocupo el racimo completo, casi siempre, en casi todos, a la hora de elaborar vinos tintos, vamos como seleccionando cada baya. Pero si yo esta uva, yo no la veo capaz por sí sola, dar lo mejor de sí, vaya por vaya, el productor decide meterlo con todos los racimos completos. En inglés le llaman whole bunch. Y entonces, entre más todo va en conjunto, mayor fuerza puede agarrar ese Pinot Noir, ¿verdad? Para que pueda envejecer un poquito mejor. Lo otro, si lo paso por madera o no lo paso por madera. Si no lo paso por madera, tengo un Pinot Noir joven, ¿verdad? Un vino mucho más fresco. Si lo paso por madera, como hablamos, cambia el color, baja la fruta, baja la acidez y sube el volumen y el cuerpo en el vino. Así que no podemos llegar a decir que todos los Pinot Noir son iguales, ¿verdad? Hay características generales como las que hemos hablado que lo describen, pero aquí yo los animo a que expandan su paladar probando más Pinot Noir, tanto de lugares, de datos curiosos que nos pueda decir dónde lo compramos, ¿verdad? Un poquito más,
pero sobre todo también los invito a que prueben más Pinot Noir dependiendo del rango de precio, porque a veces nos podemos llegar a sorprender no solo por estas características, sino que también porque pueden haber vinos muy, muy ricos a bajos precios, Pinot Noir. Y ya avanzando sobre las regiones, este es el mapa mundi. Las franjas que ven ahí marcadas se le llama el cincho del Pinot Noir, ¿verdad? Está un poquito al centro del paralelo 30 y el paralelo 50, tanto al hemisferio norte como al hemisferio sur, ¿verdad? Y qué regiones van a salir en este cincho, que son las que tenemos aquí a continuación. Todos estos países enumerados los he ordenado, los de mayor hectáreas, por supuesto, me conlleva a mayor producción, siendo Francia el líder en Pinot Noir, porque primero ahí tenemos Champagne, ¿verdad? Que dijimos que Pinot Noir es una de las 3 uvas principales, y tenemos Borgoña, donde nace el Pinot Noir. Pero además de esas 2 zonas de Francia, tenemos el Valle del Loira, tenemos Alsacia y tenemos la isla que está al sur de Francia, que también es muy buena haciendo Pinot Noirs. Luego tenemos Estados Unidos. En Estados Unidos también tenemos una diversidad de Pinot Noirs. Si hablamos solo de California, podemos tener un Pinot Noir bastante frutal. Si hablamos ya más específicamente de California, dentro de California, si me voy a Sonoma Coast, va a ser un Pinot Noir un poquito más fresco versus un Pinot Noir que se haga en Napa Valley. O si me voy a la bahía de San Pablo, a la bahía de Monterrey, son Pinot Noirs muchísimo más frescos con mucha acidez. Pero si me voy al norte de California arriba de California, donde está Oregon, específicamente la denominación Willamette Valley, voy a tener un Pinot Noir que se asemeja mucho al Pinot Noir de la Borgoña con estas notas terrosas, ¿verdad? Entonces, como lo que explicaba, depende de dónde esté ubicado, siempre puedo encontrar diversidad de Pinot Noirs. Alemania es otra región vinícola muy importante con Pinot Noir. En Alemania los Pinot Noirs tienen mucha nota frambuesa, a cereza, ¿verdad? Aquí hablamos de un clima bastante continental y ahí la Pinot Noir no se conoce como Pinot Noir. Por si algún día van a Alemania y quieren pedir un Pinot Noir, lo que tienen que pedir es un Spätburgunder. Ya cuando toman vino es más fácil. Es Spätburgunder, es Pinot Noir en alemán. Luego tenemos en cuarto lugar Nueva Zelanda, que le beneficia grandemente esa soledad que tiene ahí en medio del océano. Son Pinot Noirs que tienen una característica interesante de salinidad y un poco de mineralidad, ¿verdad? Por el océano que le rodea. Luego tenemos Italia. En Italia la vamos a conocer, si traducimos Pinot Noir a italiano, sería Pinot Nero, Nero de negro, ¿verdad? Y yo les recomiendo los Pinot Noirs que están al norte, porque como al norte de Italia es donde es el clima más frío, ahí tendremos Pinot Noirs muchísimo más a las características que hemos venido platicando. En especial una zona que se llama Alto Adige. Luego en sexto lugar Australia, ¿verdad? El país del conejito, de los canguritos, perdón. Y acá los Pinot Noirs, especialmente lo mejor es lo que viene de la isla de Tasmania, igual que Nueva Zelanda, rodeada del cuerpo de agua. Y luego si ya nos vamos a Suramérica, no hay mejor expresión de Pinot Noirs en Chile, pero ¿dónde? En Chile todos aquellos viñedos que den cara al Océano Pacífico, llámese el Valle de Casablanca y el Valle de San Antonio. Son viñedos de Pinot Noirs que esos vinos van a salir con un cuerpo ligero, con la acidez viva, con esas notas a frambuesas, ¿verdad? Igual Argentina, tal vez ahí no tenemos de cara el océano, ni el Atlántico, ni el Pacífico a la hora de viñedos de Pinot Noir, pero lo que tiene la Argentina es la altitud y la frescura que me puede dar la cordillera de los Andes, que con eso basta para que yo pueda cosechar
un Pinot Noir, como bien dicen aquí en los cafetaleros, aquí sería un Pinot Noir de altura y así es como puedo obtener un Pinot Noir de alta calidad. Así que son las regiones en ese orden, como les dije, en orden a producción y cantidad de hectáreas alrededor del mundo de Pinot Noir. Así que les dejo la lista para que hagan checklist en sus siguientes Pinot Noir si lleguen a probar. Les dejo de tarea 8 Pinot Noirs diferentes de cada uno de esos países. En resumen, en lo de las regiones, hay 2 puntos que me gustaría cerrar este tema, que se deben de buscar las subregiones con el clima más frío o moderado para asegurar obtener las características originales del Pinot Noir, que es lo que trataba de explicar, que aunque yo esté en una zona calurosa, por decir Napa Valley, que me rodea una montaña, yo en Napa puedo ir a buscar altura y que obtener ese clima más frío para cosechar un buen Pinot Noir. Y luego mi segunda conclusión es que el Pinot Noir será la variedad que más problemas tendrá con los cambios del calentamiento global y los productores tendrán más desafíos para producirlo. Por ende es que ahí es donde se hace más difícil su cosecha, contestando la pregunta, y por supuesto eso me incrementa el precio. Para ir cerrando, esto es otro de los datos curiosos. Un matrimonio natural que se dio entre el Pinot Noir y esta variedad blanca que se llama White Blanc. Esa variedad blanca ya no existe, ¿verdad? Pero cuando estas se casaron, nacieron estas 5 uvas, el Chardonnay, el Gamay, que es una uva siempre de cuerpo ligero y francesa como el Pinot Noir. El Gamay es también otro vinito tinto ligero que yo les recomiendo mucho para llevar a la playa. Aligoté, francesa, Sassy también, y melón de Borgoña, que ya no se da en Borgoña, sino que lo podemos encontrar en el Valle del Loira. Entonces, este es un dato súper curioso, que incluso las variedades de uva se pueden casar entre sí de forma natural y dar 5 hijitos, en este caso, como papá el Pinot Noir, ¿verdad? Y esto es a través de una polinización. Y el otro matrimonio que existe entre las uvas es el matrimonio por cruce. El Pinot Noir es la culpable, ¿verdad? Que exista en Sudáfrica la uva tinta Pinotage. Lo que hicieron fue cruzar Pinot Noir con Cinsault, que es otra uva francesa y delicada como el Pinot Noir, y así es como nace Pinotage, siendo un vino tinto un poco intenso en color, en robusto, nada que ver, delicado, ¿verdad? Como sus papás y su mamá, ¿verdad? Pero de ahí nace la Pinotage. Así que les dejo ese dato curioso. Y en mi último tema, ya luego voy a ir viendo el chat, maridajes. Aparte de lo que yo les comenté, ¿verdad? De sugerencias, como les dije, pescados grasos como un salmón, como un atún, carnes blancas como el pato, ¿verdad? El champiñón es un elemento ideal con el Pinot Noir, un risotto de champiñones para todos los que son vegetarianos, ¿verdad? Va muy, muy bien con los Pinot Noir. Siempre traten de usar un queso bastante intenso. Si yo no ando en ganas de un blanco, pero tengo una pasta cremosa con langosta o una pizza blanca de muchos quesos y crema, sí me puede dar un Pinot Noir en el maridaje. Pero los 2 maridajes espectaculares, que eso no fallan, es el queso Comte o el Gruyère, ¿verdad? Ese es el perfect pairing con el Pinot Noir, y las carnes frías, como todo lo que es charcutería. Ese sándwich, cuando vi la foto, se ve buenísimo, ¿verdad? Porque tenemos esa salita, ¿verdad? Eso saladito que va a ir muy bien con la acidez del Pinot Noir. Mis últimos Pinot Noir facts de esta sesión, ¿cuáles son? Que la cosecha es un aspecto muy, muy importante, ¿verdad? Como es una uva bastante delicada, es la que más va a reflejar cosecha tras cosecha. Así que si desde ahora en adelante se han enamorado más del Pinot Noir, traten de probar cada cosecha de su Pinot Noir favorito para que vayan entendiendo cómo esta puede ser diferente año tras año. Donde hay Pinot Noir, hay Chardonnay.
Así como nace en la Borgoña el Pinot Noir, en la Borgoña también nace el Chardonnay. Así como los que les encantan los vinos californianos, si una bodega tiene un Pinot Noir, probablemente va a tener un buen Chardonnay. El tercer punto de un Pinot Noir es que se disfruta mejor frío, no helado, pero sí frío, no fresco, sino que frío, así como lo estamos tomando esta noche, para que podamos tener la mejor expresión de las frutas rojas y la acidez que son importantes en este vino. Cuarto, la mejor expresión de los vinos Pinot Noir son aquellos que son 100% Pinot Noir. Cuando alguien decide mezclar el Pinot Noir con otra uva, ya por default ya deja de ser en lo personal un Pinot Noir, porque todas las demás uvas lo van a venir a opacar, porque la Pinot Noir es la que menor cuerpo tiene, menos color tiene, ¿verdad? Entonces el resto de uvas le van a quitar importancia. Así que siempre que puedan, escojan un Pinot Noir 100%. Y el último dato curioso es la 10ª uva más plantada en todo el mundo. Aquí sí le gana el Cabernet Sauvignon, le gana el Chardonnay y le ganan otras 7 uvas más, ¿verdad? Pero está dentro de las 10, pero sigue siendo una uva espectacular, ¿verdad? Así que algo antes de entrar al chat, hay una película que Sideways, no sé si alguien la ha visto, ya voy, Juicy, ya te digo. Esta película en el 2004 puso en la mira el Pinot Noir e hizo que en Estados Unidos las regiones como Santa Bárbara, ¿verdad? Y las zonas que están ahí cerca de la bahía, pues se enfocaran solo en Pinot Noir. Así que les tengo aquí un pedacito sobre esta película. Miles es este chavo, este señor que ven ahí en pantalla. Miles es un fanático del vino, mucho más fanático que todos juntos, que nosotros juntos acá. Y él le dice el mejor amigo de él se va a casar, no me acuerdo si se casa o no, pero se iba a casar y de despedida de soltero le regala un tour por estos viñedos de Santa Bárbara, ¿vea? Y él buscando pues obviamente lo que a él le gusta. Y conoce a esta señora, a esta chava con la que sale ahí en este pedacito de que les voy a poner y en esta plática son dos wine lovers, ¿verdad? Y le pregunta qué es para él el Pinot Noir. Y para cerrar esta sesión, creo que es una de las definiciones que, pues, con la que coincidimos todo lo que hemos hablado esta noche. Así que le voy a poder dar play y espero que todos lo vean y escuchen. Why are you so into Pinot? ¿Escucharon todos? ¿Se escuchó? ¿Y ven? Sí, 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 Sí chévere. se escucha. Va, ahorita va. Bueno, y con esto pues finalizo y voy a quitar para poder abrir el chat. Voy, que no me gane la tecnología. Aquí estoy. A ver, aquí había Juicy, tenías una pregunta. No necesariamente una pregunta, pero agradecerte porque yo coincidencialmente tengo ya 3 semanas probando el Pinot. Tú sabes que me encanta el Shiraz y el Cabernet y me ha gustado mucho, pero lo tomaba a temperatura ambiente, nunca lo había puesto en el refrigerador hasta hoy, por tu recomendación y la verdad que sí hace una diferencia. Así que gracias. Yes, muy bien. Me alegro que así es, practicando. Por aquí me decían, el gamé sí lo venden acá. No sé si Diceb aún trae Luis Jadot. Traían unos de Borgoña. sí, sí tenemos todavía. Pues ahí le vamos a Tenemos, pasar el listadito, Eric, para que sí, tenemos un joven en un Beaujolais Village, siempre Borgoña, 100% Gamay, por cualquier cosa a la orden. vaya así, para que puedan hacer la comparación con los Pinot Noirs.
De ahí quiero ver, afecta dónde está Pinot Noir, unos más fuertes que otros, sí, lo que hablamos del clima. Quiero ver, típica salvadoreña, Dani tenía que ser. Pinot Noir con pupusas, por supuesto, creo que iría muy bien con la de chicharrón, ¿verdad? O frijol con queso, aunque vos hiciste ahorita maridaje con frijoles, ¿y qué tal les pareció? Rico. Vamos, ya saben, ya les dejo el dato para las pupusas del domingo con un Pinot Noir. Con frijoles y con queso artesano y con queso duro, blando con loroco. Oh my God. Me encanta. Ay, pobrecito, estás matando allá a la Yuseli en Florida. Ni modo, tiene que venir. Muéranse de la envidia. Sí. Y eso que Dani está en Panamá. ¿Dónde está Sideways? Fíjense que en Netflix no está, pero creo que sí está en Prime y en Disney Plus. ¿O sí te apareció en Netflix? Pero es buena movie, es chistosa y Yo la vi hace poquito y creo que la vi en Netflix. Ya le voy a confirmar dónde la vi. sí, y es que es una película donde al final también le bota la venta al merlot californiano porque crece el Pinot Noir. Y cuando tengan algún viaje a California, vayan a Santa Bárbara, porque ahí es donde se grabó toda esta película y yo tuve, o sea, sin saber y sin planear, yo fui a un viñedo que se llama Alma Rosa en Santa Bárbara y justamente ahí tienen el bar que ya no está funcionando, el Tasting Wine Bar, donde se grabó una de las escenas, pero incluso hay los de Santa Bárbara tienen un tour ya como de diferentes lugares donde se grabó esa película, así que ahí les dejo el dato también. Y ¿algún comentario, pregunta adicional de los vinitos que están tomando? Ustedes ya van bien avanzados. Yo ahorita tengo tarea en lo que resta de la noche. ¿Qué dice San Miguel? Está en Disney Plus, Sideways. Ajá, en Disney Plus, vea. Chévere. Para los que tengan, se las dejo. Un montón de tareas que les dejé ahora. Así que, bueno, espero que haya sido una información. Yo estoy sorprendida de cuánta información de Pinot Noir hay. La verdad es que es una uva que solo digo yo, en mi opinión, pensaba, es un vino tinto ligero, es un vino suavecito, vea, y con salmón me lo puedo tomar, pero ya vimos que tiene un montón de características que lo hace mucho más interesante, sobre todo, alguien se identificó con el perfil de diva, sensible, complejo. A mí me gustó Luis Bosca. Luis. No, Luigi. Eso. Luigi, Es que ya de la quinta botella no me acuerdo. Pero mire, este Luigi Bosca también se puede se puede comer con carne, marisco, ¿verdad? sí, y con los mismos alimentos que hemos platicado, carnes de menos grasa, ¿verdad? Y pescados grasos. Y con sopa de frijol. Y ¿por qué no? Yo creo que vamos a hacer una prueba de sopa de frijol y Pinot Noir. Pero esa, Y ese el Undurraga, Esa es chilena, esas burbujitas yo las prefiero solas, sin comida, pero para un tipo de desayuno, algún tipo un de... brunch, digamos, Ah, y el un sándwich que lleve tocino, por ejemplo, que lleve grasita, ¿vea? Y luego tienen el Bogle Pinot Noir también, y ¿verdad? ese también. ¿y cuál es el que estaban probando con frijoles? Ese, Dani, tu vino que estás probando con frijoles, es Estados Unidos, ¿verdad? Uno de California y uno de Oregon. Nos gustó más el de Oregon. Tenés ahí, pero Dani está en Panamá, así que ahí en Panamá lo pueden. El mío es de California.
¿Y cómo lo sentiste? Este Dulcito. poco de californiano también. Ajá. Estaba dulce, pero lo sentí un poquito más ácido que el que había probado anteriormente, entonces me gustó bastante. Muy bien. El que más nos gustó a nosotros fue el Luigi Bosca. Pero Pinot Noir y Vodka, correcto. Ajá, el que nos recomendaste, ese sí a todos nos gustó, incluso a mi esposa que le gusta un poquito más dulce que le había comentado a Sonia y por eso nos recomendó este californiano, pero sí le gustó más el Luigi Bosca. Más seco. Sí, Bien, el lo voy a bobo lo buscar. que tiene rico es que tiene un poquitito de dulzor, ¿verdad? Ahí no sé si Alex y Cindy, ¿cómo lo percibieron? Hola, hola, lo percibimos súper bien. Obviamente, súper con la temperatura que nos dijiste y el tip que lo teníamos que poner temprano. Entonces, realmente lo sentimos diferente y lo sentimos muy bien. Me alegro. Y de ahí, Vicky, tú tenías un chileno. ¿Qué te pareció? El despechado. Súper rico. Al inicio yo dije, híjole, este va a saber cómo está, va a estar bien como astringente, pero no sé, es como de los que piden comida. Tenía un quesito aquí de oveja con vino, Súper bien. con el que lo empecé a degustar y fue cambiando. Y a medida fui comiendo, sí fue cambiando y súper, súper rico. Qué bien que te gustó. Y de ahí, David, tenías también un trapiche. Sí, me gustó. Lo único que veo que todos bien acompañados, tomando de varias y yo con una nada más, solo para mí. Igual aquí. Oh, aquí yo también, estamos iguales. ¿Con qué lo acompañaste, David? Con Bobo. Pues la verdad, tomé con queso duro y con champiñones. No, muy bien. Bueno, pero Súper. eran de las recomendaciones. Sí. ¿Y San Miguel qué dice? Hola. Hola. Estamos súper felices, nos refrescamos, pero tenemos una duda, Sonia. Dime. Tú explicaste en la charla que cuando fuéramos a una tienda, que era bien importante también conocer el clon, ¿verdad? Vaya, pero ¿cómo lo ves tú en la botella, el clon? Que la traté de buscar y En la no sé. botella ni en la etiqueta, lastimosamente, saber qué clon es, no. Ahí tal vez sería trabajo del vendedor, ¿verdad? Como tienda, de saber más la información para consultarle al productor. Porque incluso en algunas, Sí, vale. cuando tú te metes al website del vino, a veces hay fichas técnicas muy específicas y ahí te podría decir, usó tales clones, que al principio esa información para nosotros no era importante, pero quizás para ahora en adelante, ¿verdad? Si yo me compro un Pinot Noir y sobre todo, Helio, para Pinot Noirs de más alta gama, probablemente en la ficha técnica te lo declaren, porque para ellos va a ser más importante que tú sepas qué clones se usaron, ¿verdad? Y No para que sea de alta gama, ¿qué clon tendríamos que Mira, buscar? pudiéramos buscar, yo te digo, como precio tal vez, alta gama, ahí por los 45, 50 deberían de ir declarando si fuera súper especial un clon específico. Clones como los que hablamos, el 114, el 115 de los franceses o el Pomar de Estados Unidos, ¿verdad? Todos esos son los que se irían mostrando en la ficha técnica, pero es algo que bien específico que el productor más bien nos debería de dar. Ok, muchísimas gracias y disfrutamos. Gracias, de verdad, estamos súper contentas. Vaya, que me alegro, así que no sé si se apuntan a una fotito virtual, brindando a los que tengan vino, es lo que le voy a dar. No tenemos vino.